Estamos jóvenes, poquito rápido. Ah, ok, profesor, buenas noches. Bien, profesor, a nuestro grupo 7, le ha tocado exponer sobre dos sensores de Ya, temperatura. ya, vamos de frente. Ya sé quiénes Ya, son. ya, a ver, los sensores de temperatura son componentes eléctricos, ¿no? Eh, ¿Cómo decirlo? Ya. Bien, la definición son los de A sensores ver, temporales, ¿no? ¿cuáles serían los criterios para hacer una selección entre uno y otro tipo de los sensores de temperatura? A ver, Ustedes han visto que los termopares, ¿qué más han visto? hemos visto los Los RT, sensores termopares y también los los termopares sensores o termocuplas son bimetálicos. metálicos. Ujú. Ujú. A ver, ¿Cuáles serían los criterios que ustedes consideran para poder seleccionar uno u otro? A ver, ¿o es indistinto? A ver, profesor, a ver, hay varios criterios. Por ejemplo, uno puede ser los costos. Los termopares, por ejemplo, son los más baratos y es lo que se utiliza más actualmente. También puede considerarse la temperatura a medir y lo que es la distancia de lo que se va a medir. Podemos utilizar lo que son eh, los RTD o que son los que miden a mayor distancia que los termopares y la sensibilidad y Y claro, la temperatura, si es una temperatura elevadamente alta, se puede escoger diferentes tipos de sensores. Mm, bueno. A ver, pasen termopares que han visto características. ¿Qué más hay? Siguiente, el aislamiento lo hemos visto. Uniones de termopares. Pasen. Los tipos de termocupas ya, sensores bimetálicos. ¿Qué nos pueden decir los sensores bimetálicos? A ver, por ejemplo. Sí, ingeniero. Un sensor bimetálico es un dispositivo que son dos metales, uno sobre el otro, de diferente coeficiente de dilatación de preferencia, donde el que tenga el menor coeficiente de dilatación va a hacer que el circuito se corte. Normalmente se coloca en aparatos eléctricos como puede ser sistemas de calefacción, en la cual ponemos una temperatura y ¿qué va a hacer ese sensor bimetálico? Hace que al momento de llegar a esa temperatura va a cortar el circuito hasta que se enfríe, luego lo vuelve a abrir hasta que llegue a la temperatura y así, ¿no? O sea, lo va regulando para que tengamos una temperatura constante, ¿no? Ese es el Pero ¿cuál caso de sería uno. su rango de uso? ¿Su rango de aplicación Eso, cuál sería? eso depende, ingeniero, de los metales que tú coloques, ¿no? Depende de cuáles sean los coeficientes de dilatación de los metales. Hay metales que pueden resistir mucho más el calor, depende de si tú quieres tener Pero entonces, mucha más temperatura. ¿en qué caso los aplicaría entonces los sensores bimetálicos, por ejemplo? En lo que tú has Esto, mencionado. por ejemplo, se pueden encontrar en cafeteras que tienen que, al momento de hervir el agua, tiene que estar a 100 grados Celsius. Entonces hacen que el circuito esté a 100 grados Celsius y pueda calentar el agua, ¿no? O como le comenté hace un momento, en sistemas de calefacción, que también hacen que de repente nosotros colocamos una temperatura a la cual queremos estar y este sensor va a regular la temperatura a la cual nosotros la hemos colocado. Ya. Vamos a resumir algo. Es muy importante los sensores de temperatura porque obviamente en muchos lugares se tiene que tomar en cuenta esa variable, ¿no? Los RTD, que mencioné en el anterior grupo, son mucho más estables que las termocuplas o termopares también que le llaman. En nuestro idioma le llaman termocuplas, ¿no? Ahora, los rangos de temperatura son importantes, ¿no? Los RTD operan a temperaturas entre menos 250 a 850 grados Celsius, pero lo real es que generalmente se usa más que todo hasta 600 grados Celsius y no más. Entonces ahí hay una limitación. En cambio, las termocuplas están desde menos 270 hasta 2300 grados Celsius, ¿no? O sea, tiene un alto rango, básicamente.
dependiendo que sea JK, etcétera, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Bueno, no habla usted de los transmistores, ¿no? Pero los RTA tienen una limitación importante también, ¿no? Como son dispositivos receptivos, funcionan haciendo circular una corriente a través del sensor, básicamente. Y a pesar que es muy pequeña esa corriente, obviamente, ¿no? Crea una cierta acumulación de calor y por lo tanto pueden acarrear errores en la lectura de la temperatura, por si acaso. Entonces, eso es entre algunas cosas que podríamos resumir de lo que serían los sensores de... Cuando hablo de criterios, obviamente el primer criterio sería qué rango de temperatura va a poder y la estabilidad también, ¿no? Básicamente, ¿no? Ya, ya, gracias. El siguiente grupo sería el grupo de sensores de presión. Margarito, Joana Surco y Vargas. Sí, ahorita le presentamos, profesor. Ya, voy a poner toda mi pantalla. Polanco no se encuentra, ¿no? Ni, y Gabriel Vega tampoco, ¿no? Gabriel Vega no está. Uh-huh. Fran Soto, César Navarro y Gabriel Vega no están, ¿no? Gabriel Soto, perdón, y César Navarro tampoco están, ¿no? Ya sí, a ver. Ingeniero Navarro, sí, estoy presente. Navarro. Navarro, ¿pero tienes el trabajo? No. No, ingeniero. Ya, no tengo grupo. No estás presente para el trabajo. Ya. ¿Podemos continuar ya? ¿Están? ¿Y el grupo que asigné de los sensores de presión? Profesor, disculpe, es que estamos teniendo unos problemas con el internet. ¿Las tres ¿Nos puede personas? dar unos minutos, un favor? Sí, es que yo estoy en provincia y ya estoy ayudándome con mi celular, pero mis otras compañeras también tienen, una de ellas no tiene internet y la otra tiene su computadora lajeada. Ya, es los jóvenes de sensores de nivel, por favor. Vázquez, Guaitico y Guaita, sensores de nivel. ¿Están jóvenes o no? Jóvenes. ¿No están? No, NP entonces, ¿eh? Profesor, no vamos a presentar. Bueno, hay dos notas que se promedian pasar una nota y están mal, ¿eh? El grupo de Alarcón, Urcia y Taco. Sí, profesor, ahora mi compañera va a comenzar a compartir. Bueno, buenas tardes, profesor, compañeros todos. En esta oportunidad, el grupo número 4 vamos a presentar el tema de sensores de flujo. Siguiente, por favor. Los sensores de flujo, también llamados detectores de flujo o interruptores de caudal, son equipos que nos pueden servir para monitorear el flujo de un líquido o de un gas en las tuberías para su posterior control. Estos sensores pueden ser aplicados a diversos líquidos y gases que no contengan partículas sólidas y pueden servir para una amplia gama de caudales.
dependiendo del tipo de sensor de flujo que usemos, y eso es lo que vamos a exponer a lo largo de la presentación. Siguiente, por favor. Entre los tipos de sensores de flujo más comunes, tenemos los sensores de pistón, los sensores de paleta o compuerta, y los sensores de elevación o tapón, que son los tres tipos de sensores que, al ser los más utilizados, son los que vamos a detallar con mis compañeros. Además, tenemos otros tres tipos de sensores, que son los contadores de turbina, los diferenciales de presión y los magnéticos, que no solo son sensores que captan si es que está o no pasando un caudal, sino que aparte de eso miden el caudal, ya que dan la velocidad del flujo. Ahora le doy el paso a mi compañero Juan Paco. Siguiente, por favor. Yo voy a hablar sobre el sensor de flujo de pistón, que es el primero que ha sido mencionado. Cabe resaltar que es el más común de los sensores de flujo y consiste en un pistón que cambia de posición empujado por el flujo circulante que ingresa por, no sé si pueden ver en la imagen, en la parte derecha es una flechita que dice entrada, por ahí ingresa el flujo y ahí está el pistón y hace que el pistón retroceda y active el reed switch, ¿no? Acá en el funcionamiento podemos ver cómo el flujo ingresa por la entrada que les he mencionado, que contiene un imán permanente y eso activa el reed switch. El reed switch es un dispositivo que es activado por campo magnético, el cual es emitido por el imán que contiene el pistón. Y cuando se deja de percibir el flujo al cual ha sido ajustado el sensor, el resorte regresa al pistón a su posición original. ¿El ajuste cómo se da? Se determina la sensibilidad del sensor entre el área del pistón y la pared del sensor, y por ende el caudal en el cual se va a activar el sensor. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver un tipo de sensor de flujo de pistón llamado FE14B02M12 de la marca EICOS, cuyas características son la señalización on-off, que es una de las características también del reed switch. ¿Y qué detecta? Detecta el aumento o disminución de flujo. ¿De qué manera? Podemos ver en el rango de accionamiento, cuando el flujo pasa de un cierto valor al cual ha sido programado el sensor, se activa, y cuando desciende de cierto flujo que también se puede programar, desciende. Aquí podemos ver que el rango de accionamiento va desde 0.2 hasta 3 litros por minuto. Y las aplicaciones típicas son la supervisión de la lubricación y refrigeración en equipos y la supervisión del paso de líquido en tuberías. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver algunas especificaciones técnicas que van a ser de mucha importancia cuando se quiera elegir un sensor específico para alguna aplicación. Entre ellas podemos encontrar el área de pasaje interno, la presión máxima de trabajo, la temperatura y otros datos que nos ayudarán a elegir el correcto sensor para alguna aplicación específica. Incluso podemos ver aquí la tensión de trabajo, la potencia máxima y la corriente en el cual trabaja ese sensor, y aquí al lado derecho podemos ver un pequeño diagrama de cómo funciona el sensor, ¿no? En este caso se usa para flujos ascendentes y aquí podemos ver. Ahora le doy pase a mi compañero Elmer, que le va a seguir explicando sobre otro tipo de sensor. Pero podrás compartir la pantalla porque no me deja compartir no me deja hablar mientras estoy compartiendo. A ver, un rato, profesor. Ya, ahora continuando con el segundo tipo de sensor que fue mencionado, tenemos el sensor de paleta o compuerta, en la cual este tipo de sensor normalmente es recomendado para medir los caudales más grandes que sean mayores a 20 litros por minuto. Con respecto a su mecanismo, se va a ubicar una paleta de manera transversal a la entrada del flujo, ¿no? El cual se va a pretender detectar. Lo que va a pasar es que el flujo va a empujar esta paleta, el cual está unida a un eje que atraviesa herméticamente a la pared del sensor de flujo. Bueno, acá se ve en la imagen la paleta y encima está lo que es el sensor, el interruptor. El movimiento de la paleta lo que va a hacer es prender
y apagar el interruptor que está ubicado, ¿no?, en la parte exterior del sensor. En lo que respecta al ajuste, el ajuste de sensibilidad de este tipo de sensor se da recortando el largo de la paleta. Siguiente. Bueno, acá también tenemos un sensor de flujo tipo paleta, bueno, cuyas características lo que son es que va a permitir detectar el aumento o disminución del flujo. El interruptor del flujo es de un sensor, bueno, va a utilizar el sensor de paleta, ¿no?, como muestra en la imagen. Este sensor se va a ajustar según el tamaño del caudal. Con sus aplicaciones típicas son que se va a poder utilizar en sistemas de refrigeración dados por agua o aceite, de lubricación, para poder controlar el flujo, y esto va a tener una función de alarma, ¿no? Acá podemos ver algunas de sus especificaciones, como es la presión a la que va a operar, la presión operacional de 1 megapascal, la resistencia a la presión. Un dato también interesante es la temperatura máxima a la que puede trabajar con un fluido, que es de 100 grados Celsius, ¿no? Y también acá tenemos en la parte derecha las dimensiones. Como podemos ver, la paleta va a disponer de diferentes tamaños. Siguiente. Por último tenemos el tipo de sensor de flujo de elevación o tapón, en la que, bueno, este es un modelo ya de uso general, dado que se puede adaptar a cualquier tamaño de caudal. Con respecto al mecanismo, se va a ubicar un tapón en el medio de la entrada en el medio del sensor, el cual va a cortar el paso del flujo. Ahí como podemos ver por la entrada ahí se va a ubicar un tapón en el medio que va a cortar el flujo, ¿no? Lo que va a pasar es que el flujo va a empujar al tapón, el cual está unido a un eje que también atraviesa herméticamente la pared del sensor. Este eje, al ser empujado por el tapón, va a empujar el interruptor ubicado en el exterior del sensor, ¿no? Y la manera de ajustar este tipo de sensor, la sensibilidad de este sensor, es haciendo orificios en el tapón. Siguiente. Para finalizar tenemos las conclusiones. El uso de sensores de flujo va a ser importante en el uso de procesos industriales, en las cuales impliquen el controlar un flujo líquido, como es el aceite o un refrigerante, que pasan por tuberías. También, para elegir un correcto sensor de flujo se debe tomar en cuenta algunos factores, como son el tamaño de la tubería, el caudal del sistema, el fluido, la temperatura y presión de trabajo, el caudal de disparo y algunas impurezas dentro de los fluidos. Eso sería todo, profesor. Gracias. Bien. Creo que nadie más tenía flujo, ¿no? Nadie más tenía flujo también, ¿no? Es el único grupo, creo, ¿no? Un buen grupo. Los de sensores de pH, el grupo de Torres, López y Ochante. Sí, profesor, estamos presentes. Un momento, voy a compartir. Profesor, un momento, voy a entrar desde otro dispositivo. ¿Ya?
O alguno de tus compañeros que te apoye, ¿no? De repente, ¿no? No, no, sino que el internet no está cargando. Ya entró. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a ver el tema de sensores de pH. Bueno, las características de los sensores en sí son de que la tecnología se puede clasificar en dos categorías, ya sea en electroquímicos o en ópticos. Los electroquímicos son aquellos dispositivos que transducen la actividad química del ion hidrónico a una señal eléctrica. Y de hecho hay dos tipos. Tenemos el ICE, que son los electrodos del ion selectivo, y también tenemos los sensores del tipo ISFET, que son los transitores de efecto de campo por ion selectivo. A ver, bueno, vamos a comenzar primero con el ICE, que son los electrodos de ion selectivo, que es como una celda electroquímica, que lo hemos visto en el curso de Físico-Química o Química Industrial 1, los de la antigua Maya, o Química 1 de la nueva Maya, donde uno de sus electrodos es la referencia y el otro se inserta en la solución a la cual se le quiere medir el pH. Ese segundo electrodo cuenta con una membrana que para el caso del pH es sensible al ion hidrógeno. Algo que también hay que contar es que el pH está en un determinado rango, ¿no? De 0 a 14. Luego, el sensor de pH de vidrio es uno de los tipos de pH que hay, de sensor de pH que hay, que su uso es ampliamente generalizado y sus resultados son validados al punto que el patrón de la medida del pH se basa en un electrodo de vidrio. Las características de estas membranas del sensor de pH de vidrio tienen una resistencia de salida muy grande y es necesario mantenerlo en un lugar húmedo. Los costos de este sensor de pH de vidrio varían entre los 30 a 300 dólares, lo cual vendría a ser entre unos 100, 120 soles a 1200 soles. Luego tenemos los electrodos de membrana líquida, que son sensores cuyos electrodos son de membrana líquida, como dice su nombre, donde la superficie de estos son sensibles a los electrodos. Está hecho por una composición homogénea de polímero que contiene un intercambiador de iones de naturaleza orgánica para un ion determinado. Este intercambiador también es conocido como ionóforo, que es una estructura de un anillo que atrapa los iones de potasio dentro de un candado, y este tipo de membrana no es tan resistente como la de los sensores de estado sólido, por lo que son con un diseño módulo de membranas fácilmente reemplazables. Luego tenemos los electrodos de estado sólido, que consiste en metales cuya superficie está recubierta parcialmente por la capa de óxido del mismo metal, que entre ellos el más utilizado es el electrodo de antimonio, y otros electrodos también, metal óxido metálico, que son bastante utilizados, son el teluro, el tungsteno y el molibdeno. Algunas características de estos ICE son que requieren calibración y una limpieza periódica y para poder mantener su precisión de 0,1 unidades de pH. Luego por acá tenemos el otro tipo de sensores, que serían los de transitor de efecto de campo por ion selectivo o ISFET. Que, a diferencia de los otros, el ISFET no posee una compuerta metálica. Y el dielectro de esta misma región se expone directamente al analito. Es decir, se utilizan como principio de medida de modulación del canal el transitor mediante la diferencia de tensión que se establece entre el analito y la puerta del dispositivo. La tensión de salida del transitor es función del pH de la disolución.
Bueno, acá podemos ver algunas diferencias y similitudes entre el ítem ya mencionado anteriormente y el actual. Es que la corriente, la intensidad que fluye a través del canal, como en el anterior, la resistencia del canal depende del campo eléctrico, el cual es perpendicular a la dirección de la corriente. También a su vez depende del voltaje a través de la capa. Entonces, por lo tanto, la intensidad de corriente depende del potencial de la interfaz que se desarrolla entre el óxido y el analito. Ahora voy a dar pase a mi compañero Néstor Ochante. Ya, bueno. Eh, Ese tipo de sensores ópticos que normalmente no son muy usados para la medición de pH, que todos se usan en los electroquímicos. Bueno, en estos sensores se basan más que todo en los indicadores ópticos, que van a cambiar sus propiedades en función a lo que se va a analizar. Estas propiedades que se cambian pueden clasificarse en absorbencia o luminiscencia. La relación de absorbencia, la relación va a tener una relación entre la luz incidente y la luz reflejada, en la cual está relacionada directamente con el valor del pH de la muestra. Estos sensores de luminiscencia van a depender del pH, dado que viene por el cambio de longitud de onda entre, como mencioné anteriormente, la luz incidente y la reflejada. Y los sensores este tipo de sensores van a tener una fibra óptica en el cual ellos van a ser conectados a un aparato de codificador en el cual van a presentar los resultados de lo que se ha analizado. Más abajo, Jefferson. Sigue bajando, por favor. Ahí. Ya, las señales ópticas que se generan a través de la fibra del detector, como mencioné, van a ser amplificadas, procesadas para el uso conveniente que se da, ¿no? Y se puede observar el pequeño esquema y el gráfico de este tipo de sensor, en el cual se puede ver como un pequeño cilindro en el cual se deposita la muestra, en el cual se va a analizar, ¿no? Más abajo yo, perdón. Las principales características de este tipo de sensor es que no requiere de señal de referencia. Esto aumenta la estabilidad de la medida y reduce sus costos, ¿no? La utilización de estas fibras también baja las pérdidas como guías de luz que posibilitan la medida de grandes distancias. A pesar de que estos sensores tienen ciertas ventajas, se puede usar métodos en los cuales es necesario tener en cuenta una serie de factores que van a limitar este tipo de sensor. Y la señal que se detecta por el equipo debe ser medida únicamente y exclusivamente por este tipo de indicador, por lo cual no se debe exponer a una luz sensible en el cual pueda perturbar y modificar, modular la señal del indicador con una diferencia, una luz externa. La exposición de horas del sensor a unas fuentes de luz puede provocar la fotodegradación de los indicadores. Más abajo, Jefferson. Vamos. Una de las principales ventajas también es que no miden la actividad, sino la concentración, siendo por ello la señal analítica fuertemente dependiente de las fuerzas iónicas del medio. Eso sería todo, profesor. Ok, me parece bien conciso, sí. Es también mejor que su anterior trabajo.
El grupo de Flores, Caguana y Mamani. Sí, profesor. Ahora comparto pantalla. Listo, profesor. Nosotros somos el grupo 6 y vamos a presentarle el tema de los sensores encoder. Un encoder es un dispositivo de detección, también conocido como codificador en su nombre en español o generador de impulsos. Lo que hace es proporcionar mediciones y controles precisos sobre la velocidad del motor, la velocidad lineal, el posicionamiento angular o el lineal. El encoder es el responsable de contar o reproducir a partir del movimiento del eje, convirtiendo los movimientos rotacionales o desplazamientos lineales en señales digitales. Estas señales digitales pueden ser de dos tipos, que pueden ser absolutas o incrementales. Bueno, acá tenemos los tipos de encoder. Tenemos tres tipos de clasificaciones. La primera, según su movimiento, tenemos los encoders lineales, que son los que se desplazan a lo largo de su eje lineal, y los encoders rotativos, que son los que giran alrededor de su eje. Como mencioné anteriormente, también tenemos la clasificación según su señal, que pueden ser absolutos o incrementales. Aquí la principal diferencia es que los absolutos miden la posición exacta en cada momento, mientras que los incrementales es el desplazamiento. Luego, según la tecnología utilizada, podemos tener los sensores ópticos, los magnéticos, inductivos, capacitivos y láser, siendo los más utilizados los sensores ópticos rotativos. Bueno, acá podemos ver una definición sobre los encoders lineales y rotativos. Los encoders lineales son codificadores de posición lineal, es decir, que son un dispositivo electromecánico que convierte en su posición lineal en breves impulsos eléctricos. Se utiliza para las mediciones lineales que se desplazan con un movimiento traslatorio. Es un transductor que está unido a un eje que recopila los datos mientras el objeto está moviéndose. Acto seguido, el encoder utiliza esta información recopilada para determinar la posición del objeto. Ahora tenemos los encoders rotativos, que son codificadores de posición angular. A diferencia del encoder lineal, el encoder rotativo convierte la posición angular, acá mide giros, de su eje giratorio en breves impulsos eléctricos, que precisan ser procesados bajo forma de señales numéricas y digitales por parte de un circuito de análisis de señales. Y luego, según los tipos de señales, tenemos la señal incremental y la señal absoluta. La señal incremental indica un desplazamiento. Por ejemplo, aquí en el caso de los rotatorios, indicaría un cambio del ángulo. Es decir, que cuando se enciende, no indica la posición angular. O sea, estos sensores no indican una posición fija, sino un desplazamiento. Así que necesitamos un punto de referencia para poder medir esta nueva variable. Mientras que la señal absoluta es un codificador absoluto, indica su posición dentro de una escala o rango. Es decir, que cuando se enciende, sí me va a mostrar exactamente dónde está posicionado. Aquí podemos ver que la señal incremental tiene de salida unas ondas A y B. Si solamente tenemos la A, quiere decir que solamente nos indica el desplazamiento. Si tenemos dos, nos puede indicar la dirección. Mientras que el absoluto sale por una salida digital en sistema binario. Ópticos. Los encoders ópticos utilizan un disco de vidrio, como podemos ver aquí en las imágenes, con un patrón de líneas depositadas en él. Para el caso de los rotatorios tenemos estos dos discos, el disco incremental y el disco absoluto. Para el caso de la lineal tenemos un pedazo de vidrio largo. Podemos ver que en la parte rotatoria el disco incremental son patrones sencillos y están como que equitativamente separados entre sí, mientras que en el absoluto es más complejo. La luz LED brilla a través de estas ranuras, a través de estos huecos. Como podemos ver aquí en la parte de la derecha, esto es el eje. Aquí tenemos una visión de lado de los discos y aquí están los sensores de luz y van atravesando las ranuras del disco. Luego tenemos los encoders magnéticos. Los encoders magnéticos son sensores que detectan el cambio del campo magnético.
causado por la presencia o movimiento de un objeto ferromagnético. El sensor rotatorio de reductancia variable más sencillo, comúnmente llamado magneto-recolector, consiste en un carrete enrollado en un imán permanente. Este genera un pulso de voltaje cuando un diente del engranaje, aquí ya no son discos, sino son engranajes, se mueve una posición. Bueno, ahora mi compañera Lucy va a continuar con la exposición. Bueno, ahora vamos a ver las diferencias entre el encoder óptico y el encoder magnético. Como ya había mencionado mi compañero, el óptico se presenta una alta resolución hasta 10.000 pulsos por revoluciones, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que va a haber velocidades de operaciones altas y también operaciones de larga vida en la mayoría de ambientes industriales. En cambio, en el encoder magnético es limitado a 2048 pulsos por revolución. En el óptico falla si se interpone sociedad entre el cabezal y la rejilla. En cambio, en el magnético es más resistente al polvo, es más resistente a la humedad, a la grasa, inclusive a los golpes térmicos y mecánicos, ¿no? Por eso nos indica sin rotura de vidrio. En el óptico nos indica que tiene una mejor calidad de señal, y en cambio en el magnético es menos preciso, ya que va a depender del número de los polos magnéticos. Siguiente, por favor. En la codificación incremental, los encoders de incremento proveen un número específico de pulsos equitativamente espaciados por revoluciones o por pulgadas o milímetros de movimiento lineal. Presentan entre uno o dos canales, que son las salidas A y B, como se puede observar en el gráfico de abajo. Y también se pueden usar multiplicadores para contar con una mayor resolución. Cuando se requiere más resolución, es posible que el contador computa las márgenes de dirección y de rastreo de la serie de pulsos de un canal, el cual duplica por 2 el número de pulsos contados para una rotación o pulgada de movimiento. En cambio, al contar ambos márgenes de dirección y de rastreo de ambos canales, darán una resolución por 4. Siguiente, por favor. La codificación absoluta. Un encoder absoluto genera mensajes digitales, lo cual va a representar la posición actual del encoder, así como su velocidad y la dirección de movimiento. Si esta energía se ve disminuida o se ve en pérdida, su salida va a ser corregida cada vez que esta energía sea restablecida. No es necesario ir a una posición referencial como los encoders de tipo incremental. La resolución de un encoder absoluto va a ser definida como el número de bits por mensajes de salida. Estas salidas puede ser un código binario y el cual va a producir un cambio de un solo bit en cada paso para reducir sus errores, ¿no? Como observamos en el gráfico, salida digital, ¿no? Ahí se observa los códigos binarios, ¿no? O también el famoso llamado código Gray. Siguiente, por favor. El encoder incremental. El encoder incremental es un transductor también rotativo que transforma un movimiento angular en una serie de impulsos digitales. Este encoder incremental va a proporcionar normalmente dos formas de ondas cuadradas y desfasadas entre sí en 90 grados eléctricos, los cuales van a tener un canal A y un canal B. Los segmentos opacos van a interrumpir en el haz de luz emitido por el fotodio dirigido al fototransductor, obteniéndose así una señal lógica 0 a la salida. Y cuando una ranura transparente se va a situar entre el emisor y el sensor de luz, se va a obtener una señal lógica de 1 a su salida, ¿no? Y si se hace girar este disco, la salida va a estar alternada entre 0 y 1, con una frecuencia proporcional a la velocidad angular del disco. Como se observa en la figura inferior, ahí se observa, ¿no? En la parte, tiene partes oscuras y también partes claras, que se va a ver en la siguiente lámina. Siguiente, por favor. Como observamos acá, ¿no? El encoder incremental, como se observa, en la parte superficial se ve cuadraditos de luz blanca,
que va a ser llamado como el A, y en la subsiguiente hay un siguiente nivel, que está más adentro. Los de luz blanca también se van a llevar como el canal B, ¿no? Entonces, y acá vemos otra imagen, que es la absoluta, que obviamente tiene una gran diferencia, las cuales se dice, ¿no?, que la diferencia entre ellas es que en la incremental se asemeja como un cronómetro. En cambio, la absoluta es como un reloj, ¿no? Como un cronómetro mide el tiempo de incremento que transcurre entre su inicio y su término, muy parecido a lo que un encoder de incremento va a suministrar un conocido número de impulsos relativo a un total de movimientos. Entonces, el tiempo exacto de cuando se inicia un reloj, se podrá decir que el tiempo será más tarde sumado al tiempo transcurrido del cronómetro. En este caso va a ser el encoder absoluto. Para poder controlar su posición y así sumado los pulsos de incremento a una posición inicial conocida, va a medir su posición actual, ¿no? Como es la del encoder absoluto. Siguiente, por favor. Ya. Entonces, aquí también vamos a ver otro tipo de encoder, que es el óptico. Este encoder va a presentar en su interior como un disco de codificación con ranuras, el cual va a estar colocado en el eje de rotación, usando siempre en colaboración con su sensor óptico fijo. Presenta un rotatorio absoluto y un rotatorio incremental. En el rotatorio absoluto, estos encoders van a funcionar en todo momento dando la posición angular del eje. En cambio, en el rotatorio incremental, los codificadores incrementales van a constar de un disco transparente, como se observa, al cual cuando se superponen la plantilla de marcas opacas, que van a estar radialmente y equidistantes entre sí, se va a dar prácticamente otra franja de marcas, ¿no?, desplazadas respecto a la anterior, de manera cuando se van a producir pulsos de 90 grados respecto a la otra placa. Siguiente, por favor. Ok, aquí le paso a mi compañero. ¿No está? Perdón, ingeniero, estaba hablando con el micro apagado. Bueno, continuando con la exposición, en este caso vamos a tocar el encoder magnético. Es muy semejante como con el encoder óptico, simplemente en este caso las estructuras van a ser a base de imanes, ¿no? Imanes con diferentes polos, uno de polo sur y polo norte, y donde van a estar en contacto de un sensor magnético. Como podríamos, anteriormente mi compañero mencionó sobre las características en pro y en contra en comparación de un óptico y un magnético, más que nada rescatar lo del magnético, que son resistentes a altas temperaturas, resisten golpes y vibraciones, también como dijo anteriormente, que resisten también lo que son suciedad y quizás un ambiente un poco contaminado en ese aspecto, ¿no? También se le puede decir, al igual que el encoder magnético, perdón, el encoder óptico, también pueden estar, pueden ser giratorios o lineales, y en este caso estamos mostrando uno giratorio, ¿no? Puedes pasar, por favor, la siguiente diapositiva. Aquí podemos ver nuevamente una comparación en lo que es un encoder magnético y un óptico. Como le hablábamos, que el óptico, más que nada, lo que pasa su detección o su conteo es en el haz de luz cuando se activa y no se activa, ¿no? Por
por los orificios transparentes. En cambio, en el magnético se va a hablar de un sensor magnético, el cual va a detectar según sea el polo del imán, sea el polo norte, polo sur o polo norte. Esa es la ventaja del encoder magnético. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, pasando con las aplicaciones dentro de toda la gama de tipos de encoder, vamos a notar que está enfocado más que nada a lo que son plantas que utilizan máquinas automatizadas, la mayoría, donde se trabajan productos masivos de empaque, embalaje y diversas el ensamblaje también es uno de esos tipos de características, por ejemplo, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Aquí podemos dar ejemplos explícitos. Por ejemplo, son cintas transportadoras donde podemos encontrar lo que son encoders lineales. También podemos encontrar más que nada en la industria de la impresión y etiquetado, lo que son la inyección de tintas, el giro de placas, por ejemplo, de impresión, todo ese tipo de movimiento de etiquetas también. Ahí es donde se va a utilizar este tipo de encoder. Siguiente, por favor. Yendo en los aspectos más actuales, en la industria automotriz, lo que son ensamblaje de autopartes, también conteo de cantidades ensambladas, y asimismo para la verificación también de dichas partes, ¿no? Y también lo que son la industria del embalaje, de lo que mencionamos, el empaquetado y el sellado, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, hablando ya de las conclusiones de este tipo de sensor, vemos que es bastante utilizado en lo que son las grandes industrias automatizadas. También podemos ver que este sensor es bastante versátil por el tipo de aplicación que podemos utilizar, como ya mencionamos, lineal, rotatoria. También podemos ver el tipo de sensor incremental o absoluto, para más que nada las posiciones y la velocidad. Y también por el tipo de sistema que utilizan, pueden ser ópticos o magnéticos, ¿no? También podemos ver que en este caso se utiliza un sistema de codificación de ceros y unos que hacen posible interpretar la señal del sensor. También, asimismo, podemos ver que las diferentes funcionalidades del sensor es, si bien tener la posición del material, o también puede ser para saber la velocidad o las cantidades en cuyo caso sea necesaria, ¿no? Y bueno, eso sería todo, ingeniero, Sí, referente a lo me que es parece que encoder. ustedes han hecho un buen trabajo, realmente. Bien. Gracias, ingeniero. Gracias, profesor. Igual en la otra parte han estado bien, ¿no? Ya, y el grupo que nos faltaría sería solamente el grupo de la señorita Margarito, Surco y Vargas, ¿sí? ¿Solucionaron su problema? Señorita Margarito, lo veo con dos dispositivos que he ingresado. ¿Solucionaron su problema? Sí, me he conectado el celular porque la computadora se me ha lajeado y no se ha muerto. Entonces, estoy pidiendo para que una de mis compañeras comparta porque el celular no puedo. Un Sí, momentito, sí, por te favor. entiendo. Pero tus compañeras no están, creo. ¿Dónde están? No están, creo, ¿no? Han salido. ¿No se han comunicado contigo? No, no están, no las visualizo acá en el listado, creo, al menos, no sé. No me contesta. Creo que a Sofía se le ha muerto el internet.
Pero no te dicen nada por WhatsApp, nada siquiera. Para saber si tienen un problema que están solucionando o no, para saber. No te mandan ningún mensaje, nada. No. Tú me dices que no Ya. puedes compartir, ¿no? Estoy desde el celular y el PPT está en el Drive, así que está en la computadora abierta. No me deja abrirlo desde el celular. He intentado, pero Pero por el no. celular también puedes jalar el drive, también, sí, sí o no. También puede ser, ¿no? Sofía ahorita me está diciendo que se va a conectar. La próxima semana comenzaríamos con la parte esta de los actuadores neumáticos, ¿no? Pues sería bueno que repasen un poco el asunto este de la simbología, ¿no? Un poco, ¿no? Igual haremos un repaso breve, pero algo breve. Sería bueno que repasen por lo menos la simbología de las válvulas. Porque lo que veríamos sería otras cosas más avanzadas, ¿no? Vamos a utilizar ahí un software. No sé si alguien ha trabajado con el software, el FluentSync. Si lo tienen, lo pueden ir también revisando, ¿no? Si no, también lo podrían buscar en la red, de repente lo ubican, ¿no? Si no, yo voy a ver también cómo hago porque también para transmitir eso a ustedes es todo un asunto, ¿no? Creo que hay que tener un link ahí. Porque no se puede pasar a veces por internet, creo que a veces lo bloquea. Pero bueno, ya veremos. Pero si lo pueden ubicar, se llama FluidSync. No sé si algunos lo conocen. Algunos lo conocen seguramente, ¿no? Ya sea por el curso de maquinarias o por el curso de diseño también. Lo tienen. Si alguno lo tienen, compártanlo con sus demás compañeros también. Mejor. Si no, ya yo veré cómo hago. ¿El profesor puede repetir cómo se llamaba el programa? Sí, ponemos acá ahorita. Que se llama FluidSync, ahí lo estoy colocando en el chat y es de la marca Festo. FluidSync, ahí está. En el chat lo puedo ver a todos.
Bueno, también Arauz también lo había puesto. Ujú. Ya está ya la señorita Vargas. Camila Margarito, ya está Vargas ya. Señorita Margarito, señorita Vargas, ¿solucionaron? Sí, profesor, una compañera nos va a ayudar a compartir porque tenemos dificultades. Ahorita ya comparte, más bien, disculpe. Ujú. Ya, gracias, Lucy. Bueno, empezamos por el tema que nos ha tocado a nosotros, es sensor de presión, y nuestro grupo estaba conformado por Joana, Camila y yo, Sofía. Siguiente, por favor. Como bien sabemos, la presión es una magnitud que se define, ¿no? Como la fuerza que se ejerce ya sea a un fluido que podría ser un líquido o un gas sobre una superficie. Bueno, para este caso del sensor de presión, sabemos que es un dispositivo que es capaz de medir la presión, como bien sabemos, en gases o líquidos, ¿no?
En general, los sensores de presión funcionan como un transductor, es decir, que van a convertir una energía en otra, que genera una señal en función de la presión a la que se somete de alguna manera, y digamos que se va a poder medir en alguna unidad eléctrica, ¿no? Como podrían ser los voltios o los amperios, dependiendo del caso. Siguiente, por favor. El funcionamiento, como bien comenté, básicamente es que va a transformar, ¿no? Va a transformar la presión de una superficie a un voltaje equivalente a la presión ejercida. Como vemos en esta imagen, la presión que se está ejerciendo en esta parte donde se ubica el sensor va a ser en esta parte, se va a transmitir y transformar a una corriente eléctrica, lo cual se va a percibir por la señal de salida. Siguiente, por favor. Ahora, hay varios tipos de mediciones de presión. Entre las principales tenemos los sensores de presión absoluta, sensores de presión manométrica, la cual está relacionada también con la presión absoluta y la presión relativa. También tenemos la presión diferencial, los sensores de presión de vacío o vacuómetros y los manómetros sellados. Siguiente, por favor. Entre las aplicaciones tenemos la medición del nivel del agua de un tanque, el cual se puede dar, ¿no? Por ejemplo, mediante un tubo se puede poner ahí el sensor de presión y este va a poder identificar, ¿no? Para que nosotros sepamos en qué nivel del agua se está ubicando del tanque, por ejemplo. También sirve para aislar la fuga de tubería de agua, para monitorear la presión de gas. Por ejemplo, al interior de una bomba o de un tanque también se va a poder identificar, ¿no? Cuánto es la presión de ese gas. Y también en caso de que ese gas sea inflamable, se va a tener que tener en cuenta para el material del sensor de presión, ¿no? Que este material, digamos, no reaccione mal con el gas, porque si fuera de esa manera, no sería un buen sensor de presión, ¿no? Después tenemos la medición de la presión de una bomba, y después tenemos lo que es mantener la presión en las líneas de alimentos o bebidas. Esto básicamente podríamos explicarlo, no sé, cuando se embotella, por ejemplo, agua mineral, y debe contar con cierta presión adecuada y cierta temperatura adecuada para que se pueda mantener la bebida en buen estado, ¿no? Entonces, para eso también nos sirve el sensor de presión. Después tenemos, siguiente, por favor. Tenemos acá un tipo de sensor que denominado presostato. Este sensor se denomina interruptor de presión o switch de presión y sirve como un dispositivo de alarma o control, los cuales se activan cuando alcanzan a medir cierta presión, ¿no? Por ejemplo, este sensor es parte de un circuito electrónico y digamos, ¿no? Y se configura para que a cierta presión emita una alarma para que ya sea para que se abra o se cierre el circuito. Como bien dice, el fluido ejercerá una determinada presión y cuando ésta iguale a la presión configurada se cerrarán los contactos del equipo. Como al costado vemos una lavadora, ¿no? Por ejemplo, este sensor presostato está al interior de la lavadora por el tambor, y con este aparato, digamos, se puede saber hasta qué nivel de agua va a permitir que se llene, ¿no? El sensor presostato va a ser, digamos, cuando el nivel del agua llegue al nivel configurado, entonces, digamos, ya se va a desactivar se va a activar para que ya no siga llenándose en este caso, ¿no? Esta vendría a ser una de sus funciones. A ver, la siguiente, por favor.
Ahora, en esta diapositiva podemos ver las partes, ¿no? De cómo funciona este sensor. Tenemos por esta parte, tenemos como primer punto la entrada de fluidos, que es la entrada del sensor, ¿no? Después tenemos las membranas, que estas básicamente sirven para aislar el circuito eléctrico de los fluidos y para recibir la presión, ¿no? Que se está ejerciendo, ya sea por el agua o por otro objeto que ejerza fuerza. Ahora, después tenemos esta pieza de metal, o también placa le podemos denominar. Esta recibe la presión de la membrana y cuando es mayor a la programada, activa los contactos del presostato. Entonces, cuando supera, digamos, la presión programada, activa los contactos para que, digamos, ya sea cierre o abre el circuito. Después tenemos los contactos eléctricos. Estos por lo general se pueden encontrar contactos normalmente abiertos y cerrados. Después tenemos el resorte, que va a ser el que va a generar una presión opuesta cuando es mayor a la del fluido y regresa al presostato a su estado inicial. Por último tenemos el tornillo de ajuste que sirve para ajustar la sensibilidad del sensor. Luego tenemos diferentes tipos de presostato. Aquí, como bien indica, de baja presión o regulación. Este actúa cuando la presión es más baja que la establecida. Por ejemplo, si estoy llenando el agua en la lavadora, entonces va a llenarse hasta que llegue a esa presión, ¿no? Después tenemos de alta presión o de seguridad. Actúa cuando la presión es mayor a la establecida. Y por último tenemos la diferencial. Este tipo se caracteriza porque tiene dos resortes en su interior y sirve para mantener la presión entre un rango establecido. Por ejemplo, entre 5 o 10 o 8 y 12. Debido a que monitorea dos presiones, estos presostatos tienen dos entradas y dos tornillos de ajuste, uno para la presión alta y otro para la presión baja. Como siguiente tenemos los manómetros digitales y mi compañera Camila va a conversar un poco más acerca de ello. Te he escuchado la señorita. La señora Camila Margarito. Mamá, ¿y tú les has ayudado compartiendo la pantalla? ¿Sí? Ingeniero.
Vargas, ¿pasó algo? Vargas. Ah, sí, profesor. Disculpe, Está profesor. intentando conectarse. Profesor, ¿me escucha? Sí, sí, muy Ahora bien. Hola. Sí, sí, le escuchamos. Ahí. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente participante. Siguiente, por favor. Sofía, ¿en qué diapositiva te quedaste? En esa. En eso. Allá. Bueno, los manómetros digitales son ideales para obtener una medida de presión. Bueno, continuando, tiene una particularidad de unir un sensor de presión y un visualizador LCD de bajo consumo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la reacción puede transformar las fuerzas generadas por la acción, transferencia, ampliar la de las etapas y la indicación de convertir la fuerza recibida hacia un indivisor. Siguiente. Siguiente, por favor. Siguiente. Una más, por favor. Siguiente. Siguiente, por favor. Al siguiente. Bueno, voy a terminar la exposición comentándoles para qué sirve un manómetro de presión. Bueno, los manómetros de presión se utilizan para la configuración y ajuste de las máquinas de potencia fluida. Sin medidores de presión, los sistemas de energía fluida serían poco fiables y, bueno, poco predecibles. En sistemas hidráulicos, los manómetros de presión van a permitir que no haya fugas ni cambios de presión. O sea, que cuando puedan afectar las condiciones del funcionamiento de estos sistemas hidráulicos. Con frecuencia se instalan manómetros hidráulicos en el puerto de presión de la bomba para indicar la presión del sistema. Sin embargo, también podemos instalar en cualquier lugar de la máquina donde necesitemos monitorear la presión. Como conclusiones, tenemos que los sensores de presión tienen múltiples aplicaciones. Esto se debe principalmente a que es capaz de medir los fluidos, líquidos y gases, lo cual abre un abanico de opciones para poder solucionar diversas problemáticas en diferentes sectores. Bueno, en el caso de los sensores que están en entornos de gas combustible, va a ser importante que los componentes del sensor
sea de materiales especiales para que se mantenga funcional. Para el caso de los sensores que están en entorno de gas combustible, es importante que los componentes del sensor sean de materiales especiales para que se mantenga funcional. Gracias. Bueno, en cuanto a los sensores de presión, que es una variable importante en muchos procesos, hay que tener en cuenta básicamente, creo que algunas cosas puntuales. Por ejemplo, la compatibilidad química, ¿no? Básicamente es importante, ¿no? Porque puede haber lugares muy agresivos para el sensor, entonces el sensor tiene que estar, digamos, recubierto de tal forma que pueda, en este caso, no ser destruido, ¿no? Prácticamente o degradado, básicamente, progresivamente, ¿no? Entonces eso es importante a la hora que se elige un sensor de presión, ver la compatibilidad con el medio. Eso se puede consultar, es cierto, con los propios proveedores de los sensores, ¿no? Otra parte importante también es el margen de temperatura de trabajo. Dado que en este caso la temperatura de trabajo del sensor afecta a la medida, por lo que debería ser tenida en cuenta básicamente. Eso también es otro punto también importante. Y otro punto muy importante en presión sobre todo es poder soportar sobrepresiones. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un proceso en el cual de repente se requiere un sensor que pueda tener un rango, por decir así, de 0 a 100 bares, por ejemplo, porque se sabe que ese va a ser el rango en el cual va a medir, nos interesa en este caso es ese rango, pero vamos a pensar que de repente por X y Y motivos podría haber o podrían presentarse sobrepresiones básicamente, ¿no? Supongamos que se presentara una sobrepresión de 200 bares, pero esa sobrepresión puede hacer que pase una vez al mes o muy poca frecuencia, cada 2 meses, pero podría pasar. Entonces nos interesa que ese sensor pueda soportar esa sobrepresión. Otra opción que algunos dirían es coloco un sensor de 0 a 200, ¿no? Pero realmente no es tanto esa sería la solución, por cuanto a mí no me interesa que marque pues de repente o que nos dé información de que esté en 110, 150, 180, 200, no. Lo que sí me interesa a mí es que no pueda dañarse cuando haya esa sobrepresión. En otras palabras, que pueda medir solamente de 0 a 100, pero si hay una sobrepresión puntual por unos segundos, no se dañe. Entonces, eso también hay que consultar con el proveedor, porque eso suele pasar, básicamente. Se tiene un rango, pero podría ser que en un momento dado sobrepase ese valor, y si no se ha tomado las precauciones para tomar un sensor que pueda soportar eso, el sensor se va a dañar, básicamente, ¿no? Entonces, el tema de presión es muy importante en ese sentido. Bueno, con esta última exposición ya tenemos a todos los grupos que han expuesto, ¿no? ¿Y qué pasó con Surco? Surco también tuvo problemas, ¿no? Sí, profesor, al final no pudo conectarse de nuevo. Bueno. Ok, entonces quedaríamos ahí por ahora, ¿no? Como les digo, si tienen la oportunidad de ver el software, el FluentSync, que sí lo pueden ubicar, yo creo, por la red de repente, ¿no? Sería conveniente, ¿no? Sería conveniente. Acá hay algunos que no han expuesto, me han dicho que no han expuesto la segunda parte, bueno, no desconozco los motivos, se dan cuenta que, bueno, su nota será baja, ¿no? Comparada con la otra, no sé, ¿no? Promedio. Y hay otros que no han estado presentes, ¿no? Básicamente, a la hora que se les ha llamado. Que no sé, de repente eso ya se han retirado porque no están viniendo, ¿no? Bueno. ¿Alguna consulta? Profesor, los archivos en PDF sí van a subir a Univirtual, pero creo que no se habilitó ninguna tarea, ¿no? Ya. No sé, no digo. ¿Se pasó eso? No me dijeron nada.
Un ratito. ¿Alguna pregunta más? Y un ratito voy a ir a te respondo esas preguntas.